Muy buenas tardes, queridos compañeros, doctora. Mi nombre es Moody Rupeiri y junto a mi compañera María Medina le estaremos conversando sobre los trastornos del pensamiento. Primeramente, ¿qué es el pensamiento? Entonces, el concepto del pensamiento hace referencia a los procesos mentales relativamente abstractos, voluntarios o involuntarios, mediante los cuales el individuo desarrolla sus ideas acerca del entorno, los demás o él mismo. Es decir, los pensamientos son ideas recurridas o creencias en movimiento relacionadas entre sí. Ahora bien, el pensamiento no existe como actividades intelectuales puras, ya que siempre va de la mano de otros procesos mentales que tienen que ver con las emociones y que están generados y regulados por una parte del cerebro llamado sistema límbico. Otra definición también es que el pensamiento es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionados unas con otras. Ahora hablaremos un poco sobre la clasificación del pensamiento. El pensamiento se clasifica en 9, que son el pensamiento deductivo, el pensamiento inductivo, el analítico, el lateral o creativo, el suave, el duro, divergente, convergente y mágico. Empezaremos hablando un poco sobre el pensamiento deductivo. El pensamiento deductivo parte de las afirmaciones basadas en ideas abstractas y universales para aplicar a casos particulares. Por ejemplo, si partimos de la idea que un francés es alguien que vive en Francia y Francia está en Europa, concluimos que René Descartes, que vive en Francia, es europeo. Continuamos un poco con el pensamiento inductivo. Este tipo de pensamiento no parte de afirmaciones generales, sino que se basa en casos particulares y a partir de ellos generan ideas generales. Por ejemplo, mi perro tiene pelaje, el perro de la vecina tiene pelaje, los perros del vecindario tienen pelaje. En conclusión, probablemente todos los perros tengan pelaje. Continuamos un poco con el pensamiento analítico. El pensamiento analítico crea piezas de información a partir de una unidad de información amplia y llega a la conclusión viendo el modo en el que interactúa entre sí esos fragmentos. Vamos a dar un ejemplo un poquito largo y analítico, valga la redundancia. Vamos a ver, el niño que siempre llega tarde a clase. Ese es el ejemplo. Vamos a ver que un pensamiento analítico partiría de estas puntuaciones. Primero, solucionar el problema de la impuntualidad del niño que siempre se retrasa a ir a la escuela. Esta persona le preguntaría las causas de que el niño no llega a su hora. Analizará desde cuándo ocurre el problema. Investigará si hay cambios en algún aspecto de la vida del chico, si probablemente sea doméstico o algún cambio de rutina. Planteará la posibilidad de las causas de la tardanza, empezando desde la más evidente a las menos problemáticas. El niño se levanta tarde, el niño pierde el autobús, el niño se distrae al caminar a la escuela, el niño tiene que ir llamando la atención. Se habla con el niño para que le intente explicar el problema. Si no da respuesta, evita el tema de conversación, habla con sus padres. Si ellos tampoco saben la respuesta, idea un plan para descubrir qué ocurre. El día siguiente se sigue al chico para ver la rutina que realiza hacia la escuela y qué se dedica durante este tiempo. Descubre que el niño se para todos los días un rato a darle de comer a unos perritos abandonados. Le da parte de su desayuno y sigue su trayecto a la escuela. Se deduce que el niño no es perezoso o distraído, solo que para solucionar su problema de puntualidad debe de dejar de ver a los perritos o adelantar su rutina para no llegar tarde a clase. Continuamos con el pensamiento lateral o creativo. El pensamiento creativo se juega a crear soluciones originales y únicas ante problemas mediante el cuestionario de lo normal,
que en un principio parece ser evidente. Por ejemplo, una silla de columpio parece prescindible a ser utilizada para un tipo de juegos en particular para los niños. Pero es posible es decir, puede cambiar esa idea a utilizarla como un soporte para una maceta que cuelga en un porche. Este es uno de los tipos de pensamiento más utilizados en los artistas y artesanos. El pensamiento suave. El pensamiento suave es el tipo de pensamiento que se caracteriza por utilizar conceptos con unos límites muy difusos y poco claros, a menudo metafóricos, y la tendencia a no evitar las contradicciones. Actualmente es muy característico de la corriente de pensamientos vinculados a la filosofía postmodernistas o al psicoanálisis. Continuamos con el pensamiento duro. El pensamiento duro utiliza conceptos los más definidos posibles y trata de evitar las contradicciones. Este tipo de razonamiento vinculados a la ciencia, en lo que un ligero matiz en el vocabulario usado puede llevar a la conclusión totalmente errónea, y por eso puede resultar difícil avanzar en este tipo, dado que requiere una buena cantidad de habilidades cognitivas trabajando a la vez para alcanzar un fin. Continuamos con el pensamiento divergente. Aquí estamos bien. El pensamiento divergente se establece una división entre dos o más aspectos de una idea y se explora las posibilidades de mantener esta partición. Ejemplo: si alguien utiliza la misma palabra haciendo que cada vez tenga un significado distinto, detectaremos este error. Es un caso de una persona divergente, en el que se detectan los distintos significativos. Puede ver ejemplos de esto fijando en el uso que se hace habitualmente en el concepto de la naturaleza. Aplica a productos animales, orientaciones sexuales poco comunes o tendencias de comportamientos generalizados en general. Continuamos con el pensamiento convergente. En el pensamiento convergente se da un proceso por el cual no damos cuenta que hay una diferencia en hechos o realidades que encajan entre sí, a pesar de que en un principio parecía que no tenían nada en común. Por ejemplo, si una familia de monarcas se da cuenta de que hay una guerra y les interesa ponerse a favor de uno de los dos bandos, habrá partido del análisis de los diferentes actores en el conflicto para llegar a una conclusión global acerca de cuál es el bando que mejor le convenga. Este tipo de pensamiento es utilizado a la hora de detectar patrones comunes y regulares y puede llevar a extraer un concepto general que explica parte específica de la realidad. Y por último tenemos el pensamiento mágico, que el pensamiento mágico confiere interacciones a elementos que no cuentan con voluntad ni consecuencia propia, y menos aún la capacidad para actuar siguiendo unos planes. Por ejemplo, una niña que por su corta edad cree que las olas del mar tratarán de remojarle el cabello, está utilizando el pensamiento mágico. Continuamos ahora con los trastornos del pensamiento. Los trastornos del pensamiento se definen como aquello que supone una merma en el juicio, así como una alteración en la forma de pensar, en la lógica del propio pensamiento o el contenido del mismo. No es de extrañarse que los trastornos se desemboquen en patologías graves como la psicosis y la esquizofrenia. También puede ser secundario a trastornos graves. El trastorno del pensamiento: existen tres tipos de trastorno. El trastorno formales del curso del pensamiento, los trastornos en la lógica del pensamiento y los trastornos del contenido del pensamiento. Entonces, hablaremos un poco sobre los trastornos del contenido del pensamiento. Pero primeramente lo vamos a definir.
Se define, estos trastornos del pensamiento tienen que ver con las ideas y la capacidad de cada persona para interpretar y explicar sus experiencias, tanto internas como externas. De hecho, está relacionado con la forma con la que procesamos la información y formamos nuestras impresiones, creencias o ideas acerca de nosotros, los demás y la realidad. Uno de los trastornos es el contenido de fobia. Se produce cuando se tiene un miedo exagerado y patológico a un tipo de estímulos específicos. Las personas lo consideran irracional, pero es egodistónico. No lo puede controlar. Lo que se produce el miedo no lo produce el resto de la población en general. Continuemos con los trastornos del contenido delusivo. Son justo con las alucinaciones los trastornos más graves, el juicio de la realidad falseado. Sus características son: una persona se aferra a su idea extraordinariamente. Una vez establecido el delirio, no es influenciable por la experiencia o por las conclusiones irrefutables. No admite críticas, ni dudas, ni matices. El contenido no es real, aunque puede mantener ciertas apariencias lógicas. Se ha perdido parcial o totalmente la capacidad de autocrítica o autocontrol. Ideas, políticas, culturas, religiones podía llegar a ser un delirio. Ideas deliroides. Ideas delirantes secundarias. Surgen como consecuencia de determinadas situaciones que son transitorias, generalmente emocional. Puede llegar a ser comprensible y explicada satisfactoriamente. Las personas pueden tener dudas sobre si la idea es real o no. Continuamos con las ideas delirantes. Son conocidas como las ideas delirantes primarias, por lo tanto no son lógicas ni se pueden explicar razonablemente. Podemos organizarlas con respecto a su estructura. Tenemos representaciones delirantes, cuando los recuerdos adquieren nuevos matices y significados alejados de una realidad objetiva. También tenemos las percepciones delirantes. La visión es normal, pero la interpretación de la realidad es diferente. Y la intuición delirante, cuando la persona tiene una inspiración que se produce de forma brusca, donde tiene la intuición de que algo va a ocurrir, pero no puede justificarlo o explicarlo. Continuemos con las ideas delirantes según su temática. Aquí vamos a tener los delirios de grandeza o megalomanías. La persona se cree que tiene la capacidad especiales, poderes especiales, más belleza, más salud, más riqueza, poderes extraordinarios, se cree un dios. Delirio de persecución. El individuo cree que se le puede perjudicar. El origen puede ser genérico o específico. Ejemplo puede ser el vecino, el retrato, la CIA o la mafia. Celotipia. La celotipia, la persona tiene la creencia de que su pareja se comporta inadecuadamente teniendo relaciones sexuales con otra persona. El delirio de autorreferencia. El sujeto cree que lo que le ocurre tiene que ver con él. Ejemplo, una persona que está viendo un telediario, pasan una noticia de algún tipo de persona y él se cree que están hablando de él. Seguimos con el delirio del control. El paciente tiene la sensación de que sus pensamientos y acciones están siendo controladas. También tenemos la lectura del pensamiento. Es la creencia de que las demás personas pueden leer tus pensamientos. También tenemos la difusión del pensamiento. Se cree que el pensamiento está siendo difundido públicamente. Inserción del pensamiento. La persona cree que los pensamientos que tiene le han sido
insertados desde afuera. Y por último, el robo de pensamiento. La persona cree que le han robado los pensamientos de la mente. Eso ha sido todo por mi exposición. Los dejo con mi compañera María Medina. Buenas tardes, doctora y compañeros. Mi nombre es María Medina. Continuando con el seminario, les voy a estar hablando acerca de los trastornos del curso del pensamiento. Estos trastornos consisten en una patología en la estructura del pensamiento del paciente. El curso del pensamiento se puede definir como la manera en que la persona une ideas o asociaciones, o la manera en la que piensa el paciente. Lo que se evalúa es el curso con el que fluye el pensamiento, es decir, cómo el paciente formula, organiza y expresa sus pensamientos. El pensamiento normal se manifiesta con un lenguaje coherente que es claro, fácil de seguir, lógico, con capacidad de síntesis y de dirigirse hacia un objetivo determinado. En cambio, en los trastornos del curso del pensamiento aparece una dificultad o imposibilidad de seguir el discurso del paciente. Los trastornos del curso del pensamiento se pueden subdividir en trastornos de la velocidad y trastornos de la forma propiamente dicha. Los trastornos de velocidad registran la cantidad y la velocidad de los pensamientos, y sus principales trastornos son los siguientes: taquipsiquia, fuga de ideas, bradisiquia y bloqueo del pensamiento. En la taquipsiquia, el desarrollo del pensamiento es más rápido de lo normal. Se aprecia una mayor tensión del pensamiento y más espontaneidad. Los pacientes verbalizan un alto número de vocablos por unidad de tiempo. Aparece también una disminución del periodo de latencia de respuesta. El paciente tarda menos tiempo de lo normal en responder a las preguntas, pudiendo incluso comenzar la respuesta antes de haber acabado la pregunta. Existe un aumento en la cantidad de habla espontánea y puede haber un cambio rápido de un tema a otro. Esta alteración o este trastorno se puede observar principalmente en los episodios maníacos y en algunos trastornos por abuso de sustancias. En la fuga de ideas hay una sucesión de asociaciones múltiples por la que el pensamiento parece saltar bruscamente de un tema a otro. El flujo de palabras es casi continuo. Existe distraibilidad y se cambia de tema ante cualquier estímulo externo, aunque pueda ser irrelevante, de manera que prácticamente no se concluye ninguna idea. El paciente habla sin cesar, estableciendo escasas pausas, sin parecer cansarse. Aparece también una exagerada capacidad asociativa, saltando de una idea a otra con excesiva facilidad, o incluso pueden aparecer asociaciones de ideas por asonancia de palabras o por cambio en el sentido de una palabra, o también por estímulos externos. Se observa preferentemente asociado a taquipsiquias severas y aparece sobre todo en los episodios maníacos secundarios a algunos tóxicos, y también en los síndromes maniformes de etiología médica. El trastorno de la fuga de ideas se debe distinguir de la pseudofuga de ideas, en la que el discurso es incomprensible, monótono, con repetición de una idea o de un grupo reducido de ideas sobre las que se reitera sin que exista una clara aceleración del pensamiento. La pseudofuga de ideas es más frecuente en la esquizofrenia. En cuanto a la bradisiquia o pensamiento inhibido, el desarrollo del pensamiento es escaso y está retrasado. El discurso es más lento de lo normal. El paciente habla poco y da la impresión de que le cuesta pensar.
Existe un aumento en el periodo de latencia de respuesta y un retraso o dificultad en la asociación de ideas. Sin embargo, no tiene por qué existir simplismo argumental. Es posible observarlo principalmente en los episodios depresivos, en algunos trastornos por abuso de sustancias o en su abstinencia. En algunas enfermedades no psiquiátricas también como efecto secundario de algunos fármacos. Y para cerrar este grupo de trastornos de la velocidad tenemos el bloqueo del pensamiento. El bloqueo es la interrupción súbita del curso del pensamiento antes de completar una idea, sin que exista razón alguna aparente que lo explique. Aparece una parada en el discurso, perdiéndose la idea directriz. El paciente puede referir incapacidad para recordar lo que estaba diciendo o lo que quería decir. Se da especialmente en la esquizofrenia, muchas veces de manera secundaria a la presencia de alucinaciones o de pseudoalucinaciones auditivas, si bien también puede darse incluso en sujetos normales en situación de ansiedad. En los trastornos de la forma del pensamiento se evalúan la direccionalidad y la continuidad del pensamiento. Los trastornos más significativos son los siguientes. El pensamiento circunstancial. En este tipo de trastorno, la información dada es excesiva y redundante. El lenguaje es prolijo. Existe dificultad para seleccionar las ideas y no puede discernirse entre aquello que es esencial y aquello que es accesorio, expresándose todo con la misma importancia. Aparece una pérdida de la capacidad de dirigir el pensamiento hacia un objetivo. El paciente incorpora detalles excesivos, innecesarios, irrelevantes, con múltiples incisos y comentarios aclaratorios y con evidentes dificultades para llegar a la idea final, aunque si se le deja hablar lo suficiente, puede llegar a alcanzarlas. A diferencia de lo que ocurre en el pensamiento tangencial, también se puede distinguir con la pobreza del contenido del habla, ya que en el pensamiento circunstancial el paciente tiende a dar todo tipo de detalle. Puede también aparecer un exceso de frases hechas de salutación o de cumplido, así como un cierto toque pedante en la conversación. Es un trastorno relativamente inespecífico y se observa en algunos pacientes con epilepsia, esquizofrenia, retraso mental, algunas personalidades obsesivas, deterioros cognitivos leves e incluso en personas catalogadas como normales. Pensamiento distraído. Aquí el paciente se para en medio de una frase o idea y cambia el tema en respuesta a estímulos inmediatos. En cuanto al pensamiento tangencial, consiste en una incapacidad para la asociación de pensamientos dirigidos a un objetivo. El paciente responde de una forma oblicua a aquello que se le pregunta. En él se pierde el hilo de la conversación. También hay una falta de relación entre lo que es la pregunta y la respuesta dada. El paciente se pierde en divagaciones, continuando con pensamientos divergentes inducidos por estímulos externos e internos irrelevantes. En respuesta a una pregunta, el paciente da una respuesta relacionada con la temática general, pero que de hecho no responde a la pregunta formulada. El paciente responde de manera oblicua, tangencial o incluso irrelevante. No llega al objetivo final y este trastorno se da principalmente, pero no de manera exclusiva, en algunas esquizofrenias. Pensamiento perseverante. Consiste en la repetición de las mismas respuestas ante diferentes preguntas. El paciente es prácticamente incapaz de cambiar las respuestas. En él se repiten, fuera de contexto, palabras, frases o ideas. Le es imposible cambiar el marco de referencia. Así, un tema concreto puede aparecer
intrusamente en el discurso, aunque no se relacione con el marco de referencia. El paciente tiende a permanecer fijado a unas cuantas ideas que se reiteran con imposibilidad de establecer un curso fluido. Se detiene de forma continuada en los mismos conceptos y da respuestas persistentes a pesar de que puedan aparecer nuevas preguntas o estímulos. También suele existir una escasa ideativa. El oyente percibe un lenguaje pegajoso y poco vivaz, con numerosas repeticiones. El resultado final es un deterioro en la eficacia de la comunicación. La perseveración a veces se da solamente de manera sutil. Es bastante inespecífico este trastorno y suele asociarse a aquellos trastornos con alteraciones en algunas áreas cerebrales prefrontales, como algunas esquizofrenias y algunas demencias, entre otras. En la disgregación existe una pérdida de la idea directriz como consecuencia de la ruptura de las asociaciones normales, fluyendo los pensamientos sin conexión lógica. El paciente se desliza de un tema a otro, pudiendo o no haber relación aparente entre ellos. Pueden aparecer fragmentos sin aparente relación los unos con los otros, o una deformación sintáctica que contiene solo una mezcla de palabras o sílabas, o una falta de coherencia a pesar de existir una construcción gramatical aceptable. El pensamiento no se ve influido por los estímulos externos y adquiere un matiz autónomo. El resultado final es que el contenido se vuelve absurdo, incomprensible. Se da en forma especial, pero no exclusiva, en la esquizofrenia. Incoherencia. Es la alteración extrema en la construcción de frases que hacen que el lenguaje sea incomprensible. Hay quienes lo consideran el grado extremo de otros trastornos del pensamiento y del lenguaje. En el momento que se pierde cualquier posible coherencia o conexión lógica entre las diferentes palabras de una frase, el discurso se vuelve ininteligible. Por lo tanto, existe a la vez una falta de idea directriz global y también una ausencia de conexión significativa, lógica entre las diversas palabras. El lenguaje no es gramaticalmente ni semánticamente correcto. La capacidad comunicativa es mínima y el lenguaje nada comprensible. Puede asociarse a trastornos del lenguaje como neologismos, paralogismos o ensaladas de palabras. Es también propio de la esquizofrenia, si bien tiene que diferenciarse de la incoherencia que a veces puede aparecer en cuadros confusionales o también otros cuadros clínicos psiquiátricos, como es el caso del síndrome de Ganser. La logía se expresa como un importante empobrecimiento del pensamiento y de la cognición. Los procesos de pensamiento parecen vacíos, lentos y rígidos. Existe una dificultad en generar temas y en dotarlos de una información adecuada, de manera que el discurso del paciente aparece empobrecido y vacío de contenido. Este trastorno se manifiesta de dos maneras: como pobreza del lenguaje o del habla, donde existe una disminución de la cantidad del habla espontánea, siendo las respuestas breves, poco fluidas, fragmentarias, vagas y no elaboradas. Es raro que se proporcione información adicional que no haya sido específicamente preguntada. El paciente puede incluso no hablar si no se le pregunta y responder solo con monosílabas, sí y no. E incluso en algunas preguntas el paciente puede quedar sin respuesta. No se ha de confundir con la alogía con la parquedad, que es la baja fluidez verbal con una información adecuada, y la reticencia, que es la evitación activa a dar información en general o sobre temas específicos, aunque se conteste a todas las preguntas. La otra forma
en la que se expresa la logía es la pobreza en el contenido del pensamiento, donde existe una disminución en la calidad del pensamiento. El lenguaje es adecuado en cantidad, es decir, la fluidez verbal se halla preservada y las respuestas suficientemente largas, pero proporcionan escasa información. El lenguaje tiende a ser vago, repetitivo, impreciso, abstracto y estereotipado. El paciente puede hablar de forma fluida durante un rato, pero sin dar la información adecuada para contestar a la pregunta que se le formula. El juicio es una operación mental por la cual se afirma o se niega una idea con respecto a otra. El juicio personal implica poder formular hipótesis o juicios provisionales. Se ha considerado el juicio como la operación más importante de la mente, ya que relaciona las ideas, afirmando o negando el nexo entre ellas y propicia que posteriormente se dé el raciocinio o razonamiento. Un juicio no es solo una acumulación de conceptos, ni tampoco una simple relación entre ellos. Lo esencial de un juicio es la afirmación o negación que se hace entre dos o más ideas. Esto constituye la diferencia fundamental con el concepto, que no afirma ni niega nada. Dentro de los ejemplos del juicio tenemos la siguiente oración. La noche estrellada. Aunque comprende dos ideas, estas no se afirman ni se niegan. Ahora, si se expresa la noche está estrellada, aquí estaríamos hablando de un juicio, porque en este caso estamos afirmando. Los tipos de juicio. Dependiendo de quién lo dice, el juicio puede ser objetivo, subjetivo o intersubjetivo. El juicio objetivo es aquel que se refiere al objeto de conocimiento, considerado en sí mismo como independencia del sujeto cognoscente, es decir, no depende de los sujetos. Un juicio emitido desde esta perspectiva expresa un conocimiento que se considera verdadero en virtud de que es coherente con algún sistema formal o es verificable mediante algún método científico. Algunos ejemplos de este tipo de juicios son, por ejemplo, el maestro coordinó los ejercicios de la clase. La clase empezó a las 7 a.m. en punto. Los reptiles son ovíparos. Y otro ejemplo sería, todo cuerpo en caída libre acelera uniformemente su velocidad. El juicio subjetivo es aquel que se refiere a un punto de vista del sujeto cognoscente, a una conciencia individual y por tanto varía de sujeto a sujeto. Está influenciado por las experiencias propias, los sentimientos, las creencias, las costumbres y la cultura en general. Lo real depende de un sujeto y solo uno. En síntesis, este tipo de juicio expresa un punto de vista para el que no pueden ofrecerse pruebas evidentes. Ejemplos. Pienso que Luis no tiene la razón. Me pareció interesante la clase. Para mí, la sandía es el fruto más sabroso. Y otro ejemplo puede ser, la rosa es una flor que me gusta mucho. Ahora, el juicio intersubjetivo es aquel que se refiere a un punto de vista compartido entre dos o más sujetos cognoscentes, por lo tanto, entre dos o más subjetividades. Lo real depende de los sujetos y su consenso. Generalmente expresa una creencia que es considerada como verídica o verosímil por un grupo, comunidad o colectivo para el cual es socialmente aceptada. Ejemplos del juicio intersubjetivo se requiere del desarrollo del campo. Otro ejemplo sería la integración de valores favorece el crecimiento personal. Otro ejemplo sería la familia es la base de la sociedad.
Y otro ejemplo por allí sería: es imprescindible conocer los sistemas agrícolas y pecuarios. Su verdad o falsedad requiere confrontar el juicio con lo consensado. Algunos modelos teóricos, muchos postulados científicos, la religión, la política, se basan en juicios intersubjetivos. Estos tipos de juicios, las personas que lo emiten a menudo comparten trasfondos comunes. Lo relevante de las distinciones anteriores para la habilidad de juzgar es que se puede juzgar objetivamente, subjetivamente o intersubjetivamente, y dependiendo de ello y del contexto, considerar la verdad o verosimilitud del juicio. De acuerdo al contexto y al papel que juega en la argumentación, los juicios pueden ser atinentes o inatinentes. Juicio atinente es aquel juicio que resulta relevante, pertinente y adecuado al contexto en el que se emite. Es congruente con la argumentación. El juicio inatinente es aquel que resulta irrelevante, impertinente e inadecuado al contexto en el que se emite. Es incongruente con la argumentación. Una buena analogía es con el juego del tiro al blanco, en donde un juicio atinente es aquel que da justo en el blanco, y los juicios irrelevantes son aquellos que no atinan, y entre más se alejan del centro, más inatinentes resultan. De acuerdo al plano categorial en el que se ubica, es decir, de acuerdo al contenido de lo que se afirma o niega o del objeto sobre lo que se juzga, el juicio puede estar ligado a cuestiones de razón, hecho y valor. Juicio de razón. Un juicio de razón describe una idea coherente al interior de un sistema formal. Describe una verdad formal, demostrable, a partir de ciertos principios lógicos y o matemáticos. Sus convenciones de razón que tienen las comunidades epistémicas se les llama también verdades de razón porque son necesariamente verdaderos. Son juicios que hablan acerca de ideas que son verdades atemporales, es decir, están en todo tiempo y en todo lugar. Todos los juicios de razón se construyen en función de los principios lógicos, es decir, de lo que es lógicamente necesario. En los ejemplos de este tipo de juicios está, en el sistema numérico existen números positivos y negativos para cualesquiera dos números A y B, es decir, A más B es igual a B más A. Otro ejemplo son, todos los triángulos tienen tres lados y el área de un triángulo se obtiene sumando sus tres lados. Juicios de hecho. También se les conoce como juicios de facto y se refieren a un objeto que existe en lo real y hacen referencia a una propiedad de ese objeto. Estos juicios se clasifican en juicio de red y de dicto. El juicio de red expresa la descripción o categorización de un fenómeno, proceso, objeto, etc., que es verificable por métodos empíricos. Ejemplo de este juicio es decir, la clorofila produce el color verde en las plantas, ya que es un fenómeno, es un proceso que es demostrado, pues ha sido demostrado. Y otro ejemplo, en magnetismo las cargas iguales se repelen y las opuestas se atraen. En el juicio de dicto son convenciones lingüísticas, acuerdos propuestos por un individuo o entre individuos y expresa una descripción o caracterización de un fenómeno, proceso, objeto, etc., tal y como lo interpreta un grupo de expertos en el campo disciplinar o territorio cultural determinado. Ejemplo de este tipo de juicio son las interpretaciones de la Biblia. Juicio de valor. Expresan una evaluación, calificación o estimación del sujeto acerca de un fenómeno, objeto, persona, acción, etc. Estas son valoraciones acerca de lo bueno y malo, de lo que gusta y disgusta,
Por tanto, pueden ser gustos o ponderaciones personales o grupales y por tanto subjetivas o intersubjetivas. Pueden ser estéticos, estimativos, económicos, de utilidad moral o éticos. Ejemplo, la salud es el don más valioso que debemos cuidar. Sería un juicio estimativo. El costo de la semilla es muy alto. Juicio económico. Es bueno ayudar a los que más necesitan, es un juicio moral. Y otro ejemplo, las personas debemos cultivar los valores. Ese sería un juicio ético. De acuerdo al nivel de conclusión o temporalidad, los juicios tienen a veces un carácter definitivo o provisional y pueden ser asertórico o categórico, y provisional o hipotético. El juicio definitivo suele llamarse asertórico o categórico y es aquel punto de vista que ha pasado la prueba de la verificación de la realidad. Da respuesta a un problema planteado y tiene una argumentación que le da fundamento. Por ejemplo, se comprobó que el alcoholismo es una enfermedad. La mujer es la que se encarga de amamantar a los hijos. Y las matemáticas forman parte de las ciencias exactas. En el juicio provisional suele llamarse hipotético o simplemente hipótesis. Constituye una respuesta o tesis tentativa a un problema planteado, sujeta a demostración, no ha pasado la prueba de la realidad. El proceso de pensamiento para la elaboración de la hipótesis se encuentra ligado a un análisis previo del planteamiento del problema. Es decir, no hay hipótesis si no hay problema, pues la hipótesis es una respuesta tentativa a una pregunta con carácter problemático. Por ejemplo, los alumnos de nuevo ingreso vienen deficientes en matemáticas, o decir que las mujeres son más emotivas que los hombres. Otro ejemplo es los tiburones solo atacan a las personas en movimiento. Exploración del pensamiento. Dentro de la exploración del pensamiento se evalúa el pensamiento formal, el contenido del pensamiento y las alteraciones del pensamiento. En el pensamiento formal se evalúa la productividad. Si hay un exceso de ideas, escasez de ideas, fuga de ideas, pensamiento rápido, pensamiento lento, vacilante o inseguro. Y para ello se formulan las siguientes interrogantes. ¿Habla de forma espontánea o solo cuando se le hace una pregunta? ¿Habla de forma interrumpida? Dentro de la evaluación del pensamiento formal también se evalúa la continuidad del pensamiento. Es decir, si el paciente responde a las preguntas que se le hacen, si las respuestas a las preguntas son significativas y tienen un propósito, si son relevantes o irrelevantes. También tener en cuenta si hay pérdida de las asociaciones, si hay falta de relación causa-efecto en las explicaciones que da el paciente, si el pensamiento es ilógico, tangencial, circunstancial, intrincado, evasivo, reiterativo, si hay presencia de bloqueo o facilidad para distraerse o perder el hilo. Y también se evalúan las alteraciones del lenguaje, si hay alteraciones subjetivas de un trastorno mental, tales como lenguaje incoherente o incomprensible, si hay asociaciones extravagantes y neologismos. En cuanto al contenido del pensamiento, si el paciente presenta preocupación por las enfermedades, por los problemas del entorno, si tiene obsesiones, compulsiones, fobias, si hay obsesiones o planes relacionados con el suicidio o el homicidio,
si presenta síntomas hipocondríacos o tendencias o impulsos antisociales. Y en las alteraciones del pensamiento, si hay ideas delirantes, ideas de referencia o ideas de influencia, difusión del pensamiento o inserción del pensamiento. En las ideas delirantes se evalúa el contenido y organización del sistema delirante, como el grado de convicción que tiene el paciente con respecto al contenido del delirio, la forma en la que el delirio afecta la vida del paciente, si hay delirio de persecución, aislados o asociados con suspicacia permanente hacia los demás, o si el delirio es congruente o incongruente con el estado de ánimo. En las ideas de referencia o ideas de influencia, precisar cómo empezaron, cuál es el contenido y qué significado atribuye el paciente a estas ideas. En la difusión del pensamiento, el paciente cree que los demás pueden oír sus pensamientos, y en la inserción, el paciente cree que sus pensamientos no son suyos, sino que han sido puestos en su mente por otras personas.